Bien, vamos a saludar ya con Es que nuestra me hiciste de invitada. acuerdo de lo que dijo ayer Carlos Vera también, de que chinos tenían que ser, dijo, los del Campo Sacha. Carlos Vera. Bueno, Carlos Vera ya creo que está loco, ¿no? Bueno, vamos a Debe recibir a la estar ingeniera pensando en su Sofía billete. Espín, asambleísta por la RC, quien ya se encuentra acá en el estudio para tratar con nosotros sobre la denuncia que fuera presentada por la concesión del Campo Sacha. A ver, me avisa Jorge cuando la tenga ya para que la ponga en pantalla. Ella está de manera presencial, está acá en los estudios de Ecuador en directo. Me avisa cuando esté lista para que salude a la audiencia de Ecuador en directo. La pone en pantalla. La tenemos y ahora sí, ingeniera Sofía Espín, gracias por acompañarnos de manera presencial acá en Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días, un gusto para mí siempre estar en Ecuador en directo, informando al pueblo ecuatoriano lo que pasa día a día en nuestro país. Ingeniero, usted el día de ayer presentó una denuncia en contra del presidente de la República. También está la ministra de Energía, la señora Manzano. Esta denuncia que usted presenta el día de ayer es por el tema del Campo Sacha. Cuéntenos los detalles de esta denuncia. Bueno, en general es una denuncia que se le estamos presentando al gobierno nacional. Obviamente los protagonistas de esta entrega, que puede ser lesiva, o yo diría ya es lesiva, a los intereses del pueblo ecuatoriano, los lidera el señor Noboa y la señora Inés Manzano. Pero lo que estamos diciendo y estamos exigiendo es que la Fiscalía General del Estado investigue el hecho, porque hasta el momento, a pesar de las múltiples denuncias que han hecho extrabajadores, la exgerenta de Petroecuador, el Frente de Defensa Petrolero, la Fiscalía guarda silencio. Entonces, ante ese silencio, la bancada de la Revolución Ciudadana decide presentar esta denuncia. Entonces, aquí hay varias cosas que nosotros hemos argumentado y por qué debe investigarse. Por ejemplo, el famoso acuerdo ministerial 040, que toma como referencia para entregar a dedo el Campo Sacha el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, que fue declarada inconstitucional. Este acuerdo ministerial 040 tiene una particularidad, me parece que ustedes lo revisaban en días pasados. Resulta que es firmado el 26 de noviembre del año pasado, pero hace referencia a documentos que recién iban a estar listos el 27 de noviembre, o sea, el día siguiente. Entonces es una cosa, pero de locos, ¿no? Acá está Mónica, que es abogada. No tiene sentido, pues, que en los antecedentes esté documentación que todavía no estaba a la fecha de la firma del acuerdo ministerial. Entonces, este acuerdo ministerial sería nulo, ¿no? Otras de los cuestionamientos, por ejemplo, la falla de que la inexistencia de un informe técnico que demuestre que Petroecuador no puede manejar el campo. Entonces, porque efectivamente la Constitución da algunas excepcionalidades para entregarle a terceros un campo petrolero, pero resulta que ese informe técnico que demuestre que Petroecuador no puede manejar el Campo Sacha, denominado la joya de la corona, no existe, no ha sido transparentado. Entonces, ¿Y de dónde sacan esto? ¿Cómo ellos hablan de que Ecuador no puede, Petroecuador no puede manejar el Campo Sacha? Eso debe ser en base a un informe técnico, me imagino. Pero no está el informe técnico y además, recuerde usted que nosotros en la Comisión de Fiscalización hemos invitado recurrentemente a la ministra Inés Manzano para que vaya a defender estos cuestionamientos como decía, por ejemplo, del Frente Petrolero, de técnicos, como el ingeniero David Almeida, y no ha ido. Entonces, en base a todo esto, inclusive denuncias de medios como Primicias, que digamos no es un medio muy correísta, que nos alertan del atraco que estaría haciendo el gobierno nacional en contra del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, otro cuestionamiento, asignación directa sin licitación pública. La Constitución y la ley da dos mecanismos para entregar un campo a terceros. El uno es que sea una empresa pública, ¿verdad? Y el otro es que si es una empresa privada tiene que haber un proceso de licitación. No ha habido un proceso de licitación. La señora ministra Inés Manzano en Carnaval decía, hemos invitado, consultamos otras empresas. Discúlpeme, una invitación no es un proceso de licitación. Entonces eso es grave, porque si usted hace un proceso de licitación, usted va a tener varias ofertas, va a ponerlas sobre la mesa y va a poder elegir a la mejor. Resulta que no ha habido proceso de licitación para entregarle a este consorcio privado, porque hasta el momento no se ha confirmado que sea un consorcio público. Se nos ha dicho que atrás de una de las empresas, Amodaimi, estaría Sinopec. Sin embargo, no tenemos confirmación de que eso sea real. Ellos han hablado que Sinopec va a mandar información, está pidiendo las consultas. Hasta el momento no han transparentado que Sinopec sea parte del consorcio. E inclusive habría allí un cuestionamiento. Si una de las empresas es una subsidiaria de una empresa pública como Sinopec, una empresa china, pero la otra es privada,
Entonces aquí habría que hacerle consultas a la Procuraduría si esto procede. Entonces, todas esas ausencias de claridad en esta entrega del campo Sacha a este consorcio privado, lo que nos llevan a pensar es que le están entregando a dedo. Esa es la realidad. ¿Y la empresa china? La empresa china hasta el momento no hay ningún pronunciamiento. ¿Usted ha visto algún pronunciamiento de que digan no, La sí? empresa china es Amodaimi? estatal. Estamos respaldando. La empresa china es Sinopec, ¿no? La empresa que está aquí participando, que dice que es subsidiaria, es Amodaimi Oil Company, que es justamente la que tenía el mismo número telefónico que el ordeño, y que eso también se tiene que investigar. Claro, hay que investigar. Nosotros vamos a presentar un acto urgente. Esta denuncia, cuando fue presentada, no teníamos ya este punto, el tema de la coincidencia de los teléfonos, porque ya estaba firmado por todos los asambleístas de la bancada, que son más de 40, pero vamos a pedir un acto urgente para que se investigue por qué los números son iguales y también por qué la super de compañías eliminó y ellos corrigieron y cambiaron de número. ¿Quién les pidió? ¿Y se puede hacer eso? Yo pienso que no se puede hacer eso, o si no... Borrar información de un sitio web pero oficial. por supuesto, yo pienso que no se puede hacer Lo que eso. pasa es que eso estuvo, a ver, el cambio, la incorporación y el cambio de los datos dentro de cada uno de los perfiles de las compañías, los maneja cada una de las compañías. Aquí lo escabroso, ingeniera, es que antes de que ocurra la actualización, se bloqueó pues la página, el acceso a las páginas. Y solamente con relación a Amodaimi, solamente con relación a Petrolia. Es decir, que esperaron que casi que sean las 8 en punto de la mañana, porque estábamos en feriado y nadie podía ir a la super de compañías en ese momento. Esperaron que sean las 8 de la mañana para llegar, bloqueame todo, paralízame todo, que en este momento vamos a hacer los cambios. Entonces, eso realmente es uno de los temas. ¿Quién autorizó, a pedido de quién, no, quiénes son realmente los dueños de ese número telefónico? Yo creo que todo el Ecuador pudo constatar, porque vi en redes sociales cómo la gente comenzó a llamar al número telefónico que estaba en las páginas de Amodaimi y te contestaba el ordeño. Entonces, esto tiene que ser investigado. Entonces, por ejemplo, otras de las irregularidades, ¿no? Las dos empresas, la una Amodaimi, no tenemos información, Sinopec no ha puesto un comunicado diciendo, sí, efectivamente, Amodaimi es subsidiaria de Sinopec. Un comunicado no ha puesto. Entonces, y la señora ministra no nos transparenta esa información. La información sigue siendo difusa y vaga. Pero no solamente eso. Por ejemplo, en el caso de la otra empresa, la canadiense Petrolia, que es filial de la empresa New Stratus Energy, esta empresa en el 2022, el gobierno de Guillermo Lasso, ojo, un gobierno pro inversión privada, ¿verdad? Le quita el manejo del bloque 16 y 67. No, entonces le quita este bloque para que sea manejado por esta empresa, New Stratus Energy, y esta empresa en represalia demanda al Estado ecuatoriano. Entonces le estamos entregando a una empresa que nos ha demandado, ¿verdad? Utilizando el mecanismo de arbitrajes internacionales, le estamos entregando la joya de la corona. Entonces no puede ser. Entonces todos estos elementos son los que nos hicieron llevar a poner esta denuncia para que la Fiscalía no mire para otro lado e investigue. ¿Por qué le quita el gobierno de Guillermo Lasso? Ojo, esto lo lideraba el señor Santos Albite. No, ellos que son pro inversión privada, que todo lo quieren entregar, no le entregaron, no le tuvieron confianza a esta empresa. ¿Por qué? Porque decían que nunca pudieron dar los avales técnicos y económicos. Esa es la realidad. Y a esta empresa le entregamos el campo más productivo del país, el campo Sacha. Entonces, obviamente hay muchos cuestionamientos. El otro cuestionamiento, posible inclusión de cláusula arbitral. Le consultamos al procurador, el procurador sí fue a la comisión de fiscalización. Señor procurador, ¿usted ha recibido alguna consulta de la ministra Inés Manzano o de alguna autoridad en donde le ponga sobre aviso el contrato que se va a firmar, donde existe alguna cláusula arbitral que está prohibida por la Constitución, pero no solamente prohibida por la Constitución? Recuerden que la consulta popular del señor Noboa, dijo, las dos preguntas que en realidad le interesaban, las perdió. Una de esas era la cláusula de arbitraje internacional. ¿Qué nos respondió? Es decir, además es rechazada esta acción por el pueblo ecuatoriano. ¿Qué nos respondió el señor procurador? No he recibido ninguna consulta. Le pedimos al señor procurador, porque también hay que decir lo que el señor decía, yo no puedo opinar, yo me prohíbe la ley, yo no puedo meterme en este tema sino hasta después. Y le dijimos, oiga, si usted es el abogado del Estado, ¿cómo es posible que usted no le prevenga al Estado de posibles demandas internacionales de firmarse un contrato con cláusulas de arbitraje internacional? Nos dijo, bueno, finalmente,
acorralado por la Comisión de Fiscalización de todas las bancadas, dijo voy a interponer mis buenos oficios para entablar un contacto con la ministra Inés Manzano. No sabemos si lo habrá hecho. En todo caso, es claro que no han recibido la consulta, pero es difícil pensar que dos empresas extranjeras no vayan a firmar un contrato que no tenga cláusulas de arbitraje internacional. Entonces, eso es importante. ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta el momento nadie conoce el contrato. Es que eso es lo que le iba a preguntar, ingeniera. Estamos a 4 días de la fecha tope, límite, en la cual el presidente de la República está hablando del desembolso de 1.500 millones de dólares y refiere, si no entienden nuestra necesidad y nuestra urgencia de contar con esos 1.500, buscaremos otras opciones, cuando no las han buscado hasta este momento. Pero estamos hablando que a 4 días de que se firme, nadie, además del presidente, la ministra Inés Manzano y Guillermo Ferreira, saben cuál es el contenido del contrato. Nadie sabe las cláusulas. Así es, esa es la opacidad de este contrato. Entonces, por ejemplo, nos dicen por ahí, pero mándenme el contrato. Oiga, eso es lo que estamos pidiendo. Porque además toda la información que tenemos es de que va a haber un perjuicio en contra del pueblo ecuatoriano de entre 6.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares. Ya no solamente es una denuncia de extrabajadores perseguidos del Frente Petrolero, no, la misma gerenta que fue despedida, seguramente por no querer firmar este contrato, la gerenta de Petroecuador denuncia y dice, ya el campo Sacha le entrega al Ecuador 2.000 millones de dólares al año. Resulta que aquí nos ponen como gran cosa una prima de 1.500 millones de dólares, pero si el campo Sacha ya nos entrega 2.000. Pero de ahí en adelante, el campo Sacha en manos de Petroecuador, en manos de una empresa pública, nos seguiría entregando 2.000 millones. Que resulta que con la nueva, entregándole este consorcio, Sinopetrol, nos entregan primero la prima de 1.500 y luego, por 20 años, solamente nos entregarían entre 200 y 300 millones de dólares. Entonces el perjuicio es evidente, pues, es evidente. Y no hay ese informe técnico que avale que Petroecuador con sus propios recursos no puede seguir incrementando la producción o mantener la producción, que mantenerla ya es un buen negocio para el pueblo ecuatoriano. Entonces, todas esas irregularidades nos llevaron a presentar urgentemente este proceso de investigación para que Fiscalía no se lave las manos. Porque hasta el momento, Fiscalía ha guardado silencio con tantas irregularidades. Ayer incluso el ingeniero David Almeida en la entrevista, el miércoles nos comentaba que también se habían hecho algunos tipos de acciones ante la Corte Constitucional por el tema de algún cumplimiento de alguna sentencia constitucional y que tampoco tienen ningún tipo de pronunciamiento, ni siquiera ha pasado de la sala de admisión, decía David Almeida. Luego también ocurre lo de la Fiscalía General del Estado, porque nosotros sabemos que duermen en el sueño eterno cuando se trata de temas que apuntan al gobierno nacional, pero y los demás mecanismos de control, en este caso, la Asamblea Nacional, ¿qué tipo de pronunciamiento va a hacer en pleno, considerando que tiene una bancada oficialista que pues se aferra acérrimamente a que no se objete, a que no se revise nada que tenga que ver con el presidente de la República? Nosotros hemos estado fiscalizando el campo Sacha, hemos invitado recurrentemente a la ministra Inés Manzano, ella no ha comparecido y eso preocupa porque hace que este sea un proceso que no contamos con información opaco, un proceso de entrega de la joya de la corona, como la llaman los técnicos, sin mayor información. Pero en la rueda de prensa que da la señora ministra Inés Manzano con el viceministro de Hidrocarburos, en realidad nos confirma lo que ya estaba preocupado el pueblo ecuatoriano y estos técnicos. ¿Qué nos dijeron en esta rueda de prensa? Nos confirmaron que efectivamente el 87.5% de la producción ecuatoriana se entregaría a este consorcio Sinopetrol y solamente el 12.5% se quedaría en manos del Estado ecuatoriano. Esto es gravísimo. Para ponerlo en palabras sencillas, de cada 10 barriles de petróleo, 9 se quedaría la empresa y ese consorcio privado Sinopetrol, y solamente 1 sería para el Estado ecuatoriano. ¿Es eso no perjudicial para el país? Por supuesto que sí. Luego ¿Cómo justifican todo lo que están haciendo ellos? ¿De qué manera lo justifican? ¿Por qué se concesiona Sacha? Si Sacha es el campo petrolero más productivo del país y que lo administra Petroecuador, o que Petroecuador está a cargo de este bloque y que lo hace bien. Justamente ese es nuestro cuestionamiento. ¿Cómo es posible que un campo productivo con un bajo costo de extracción de petróleo, $7 por barril, resulta que, y además altísimo nivel de producción,
y que además produce un crudo liviano, conocido como crudo tipo Oriente, que lo utilizan nuestras refinerías. Resulta que quieren entregarlo a privados. ¿Por qué no están pensando, por ejemplo, en concesionar el Campo Amistad? Que ahí requerimos exploración, explotación, y que además ahí hay viabilidad en la ley de hidrocarburos para concesionar a privados. Resulta que justamente se van en este campo, que es muy fácil extraer el petróleo de ese campo, bajísimo costo de producción. Entonces, ¿qué dicen ellos? No va a costar $7, va a costar $25 por barril y más. Y lo que les sobre, resulta que sí nos van a dar en utilidad el 80% para el pueblo ecuatoriano. Y si es que declaran utilidad. Ya encubrieron sus verdaderos costos. Entonces no tiene ningún sentido esta concesión. Y ojo, no solamente lo ha dicho la Revolución Ciudadana, organizaciones sociales, sino que también ya hasta se pronuncia el exministro censurado por la Asamblea Nacional, el señor Fernando Santos Albite, que dicen, oiga, le estamos regalando pues el campo a este consorcio Sinopetrol. O sea, no puede ser, porque sí es perjudicial para el pueblo ecuatoriano, y es importante aquí que los ecuatorianos comprendan. ¿Por qué? Porque los recursos del campo Sacha financian el presupuesto general del Estado, y eso quiere decir que los recursos del campo Sacha se van a salud, se van a educación, se van a seguridad. Entonces, como gran cosa nos dicen, es que van a entregar una prima de $1.500 millones. La señora Inés Manzano le preguntaban el día de la rueda de prensa, le preguntaban, ¿qué es esto de la prima, no? Ella prácticamente decía, es un regalo. Casi que un regalo, decía. Por favor. Había una periodista que le preguntaba y decía, ¿esto qué es? ¿Un regalo? Bueno, después intentó decir que ese era parte del dinero que tenía que recibir, ¿no? Pero... Entonces, mire, resulta que encontramos, ¿no? Esto fue denunciado por David Almeida, por Andrés Arauz, que en la página web de una de las empresas, la empresa New Stratus Energy, ya confiesan que estos $1.500 millones los van a sacar de la misma inversión de capital, principalmente a través de flujos de caja de las operaciones con Ecuador. O sea, del mismo negocio van a sacar esos $1.500 millones. O sea, no es que van a invertir ellos. No van a invertir, va a salir del mismo negocio. Entonces, por eso ya hay declaraciones de algunos técnicos que esta empresa no podría cumplir esa nueva obligación que les ha puesto el presidente Noboa de que hasta el 11 de este mes tengan que entregar sí o sí 1.500 millones, porque siempre esperaron ellos comenzar a tener recursos o prevender el petróleo ecuatoriano en las bolsas internacionales para contar con esos 1.500 millones de dólares. Ya aparece en la página web como adjudicado este campo petrolero. Es que fue adjudicado. La señora Inés Manzano adjudicó el campo. ¿Y cómo es que el presidente de la República dice que todavía está a la espera? Falta la firma del contrato, digamos, para perfeccionar la entrega del campo. Pero la señora Inés Manzano adjudicó el campo, lo entregó a un consorcio que es obviamente privado, son dos empresas privadas, y lo entregó sin licitación, lo entregó a dedo. Esa es la realidad, rompiendo la ley. Entonces, imagínense un gobierno que no respeta la ley, no respeta la Constitución. Hacen lo que les da la gana con los recursos de los ecuatorianos, con los recursos que salen del campo Sacha, que financian educación, que financian salud, que financian seguridad. Porque hasta el momento los 3 puntos del IVA que supuestamente iban a seguridad no están por ningún lado. La información que tenemos es de $1.200 millones recaudados por esos 3 puntos, apenas aproximadamente 200 se han invertido en seguridad. Y de manera también sospechosa, porque se está investigando el caso de los chalecos de cartón. Ese es este gobierno. ¿Y esto se puede revertir? Claro, se puede revertir, y justamente por eso es esta denuncia, y por eso lo que se pretende es que no firmen este contrato, ¿no? Que no firmen, que no se perfeccione, ¿no? Este negocio, este atraco al pueblo ecuatoriano, el robo del siglo, como lo hemos llamado, que no se firme y que siga operando por la empresa pública Petroecuador. Aquí hay un gobierno que quiere destruir lo público, no quiere destruir a las empresas eléctricas, no les dio mantenimiento a las termoeléctricas del país, no le da mantenimiento a CNT. CNT ahorita está con números rojos, no le da apoyo a Petroecuador. ¿Qué le han hecho a Petroecuador? Primero, todo lo que produce Petroecuador, inmediatamente los recursos se los quitan y los utilizan, nadie sabe para qué, porque nadie sabe dónde está el dinero. Segundo, han cambiado varias veces, un sinnúmero de veces, a los gerentes de producción.
Cada 2 meses cambian de gerentes. ¿Cómo una empresa cualquiera, público-privada, va a salir adelante si cada 2 meses te cambian de gerente? No tiene ningún sentido. Nos han querido destruir lo público y hablan mal de lo público porque efectivamente quieren privatizar lo público para hacerle el negocio a alguien. Entonces eso es lo que nosotros no compartimos y siempre hemos defendido lo público, el pueblo ecuatoriano lo sabe. Durante los 10 años de la Revolución Ciudadana logramos, por ejemplo, que las empresas eléctricas generen utilidades. Entregaban $200 millones la CENEL. En este momento está quebrado, está con problemas laborales, no pueden dar mantenimiento a las redes eléctricas del país, por eso hay apagones. Esa es la realidad de estos gobiernos de derecha, incluido el del señor Noboa. CNT nos entregaba $200 millones de utilidades. CELEC nos entregaba utilidades. Petroecuador nos entregaba utilidades. Con 3 gobiernos de derecha quieren destruir lo público y quieren terminar de destruir Petroecuador, que es una empresa que tiene técnicos de calidad. Imagínense lo que nos plantea este consorcio, que van a liquidar a los técnicos, ¿verdad? Y los van a volver a contratar. Entonces, ¿cuál es el aporte de ellos? Y van a seguir manejando el campo con los mismos técnicos. Quiere decir que tenemos el conocimiento. Quiere decir que nuestros técnicos tienen el conocimiento. Y aquí quiero recordar que hay el compromiso de la compañera Luisa González, como presidenta, de llegar a la presidencia, inmediatamente recontratar esos técnicos, que son los que han operado y han logrado que la producción del campo Sacha llegue a 77,000 barriles de producción diarios de petróleo. ¿Por qué la ministra Manzano delega al viceministro de Energía, al señor Guillermo Ferreira, para que firme el contrato? Mire, eso también es una cosa sospechosa. ¿No se quiere ensuciar ella las manos? Sí, dos cosas hay allí, ¿no? Primero, que lo firme ella, que ella tome el riesgo de firmar. ¿Por qué no lo firma? Segundo, porque saben que es un contrato opaco que le hace daño al país y que el tendrá peculado no consecuencias. prescribe. El peculado no prescribe. Y eso es importante que se investigue. Se lo hemos dicho a la ministra Manzano, señora Inés Manzano, el peculado no prescribe. Y esperamos que la Fiscalía inmediatamente comience a investigar y solicitaremos a actos urgentes, por ejemplo, para ver este tema de la coincidencia del número telefónico. Pero no solo eso, ¿por qué un venezolano? ¿De dónde salió el señor Ferreira? Él ha sido un técnico de empresas venezolanas, ¿no? Y justamente estamos hablando de que una de estas empresas también es venezolana. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, a nosotros ¿No nos critican preocupa. todo lo de Venezuela? Sí, pues cuando les sirve no los critican. No, ahí sí quieren entregarle a una empresa venezolana la concesión del campo Sacha. Nosotros defendemos lo público, defenderemos lo público siempre y ojo, no es que nos cerramos a la inversión privada. Hay campos que pueden ser explorados y explotados pero efectivamente inviertan, ¿no? Con inversión privada. Resulta que aquí Se le quieren está entregando llevarse todo. un campo petrolero, ¿no? Que tiene un bajo costo de extracción de petróleo. $7 es el costo de la extracción de petróleo. Ellos están cobrando 25. Eso es lo que se ha conocido, porque Esto el es un contrato no atraco. lo aflojan. Pero por supuesto que es un atraco. Y hay un tema delicado que yo lo comentaba también, que parte del petróleo del campo Sacha va a nuestras refinerías, a Shushufindi, Libertad y Esmeraldas. 37.700 barriles diarios de petróleo van del campo Sacha a nuestras refinerías. Y con eso, por supuesto, proveemos de combustible a el parque automotriz del país. ¿Qué va a pasar cuando ya de 10 barriles, 8 se los lleve esta empresa? Ahora le vamos a tener que comprar a esta empresa para poder... Y a precio refinar internacional. A precio internacional. Entonces ahí sí se va a consumar pues un aumento notable del precio de los combustibles. Entonces, por donde usted lo vea, no es un buen negocio. O se los compramos a ellos mismos, nuestro propio petróleo, o tenemos que importar más combustible de lo que ya importamos, más petróleo de lo que ya importamos, para atender a las necesidades de nuestras termoeléctricos y las necesidades de nuestro parque automotriz. Entonces, perdemos soberanía. Esa es la diferencia entre el contrato de servicios, en donde le pago por la extracción del petróleo un valor fijo, negociado, o entregarle petróleo. De cada 10 barriles de petróleo, 9 se quedaría este consorcio y solamente 1 sería para el Ecuador. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo lo público. La verdad que en este gobierno un escándalo tapa otro escándalo, ¿no? No terminaba el escándalo este de los chalecos y resulta que
en medio del feriado de carnaval, pues nos mandan tremendo balde de agua helada, ¿no? Un carnavalazo para el país, la firma de este contrato de concesión del campo Sacha, ¿no? Asimismo ocurrió con los generadores de Progen, otro escándalo que también ha quedado ahí, no sabemos qué pasa con ese contrato, si en realidad se instalaron o no los generadores. ¿Qué sabe usted de este caso? Es importante decir, ¿no?, que la ministra Manzano, ella ya tendría que haber sido llevada a juicio político por habernos dejado 10, 12 y 14 horas sin luz por más de 3 meses. ¿No? Pero no conforme con el desastre del manejo del sector eléctrico, ahora quiere llevarse la joya de la corona. Entonces, eso es grave. Miren, la información que tenemos en el caso de Progen es que le han dado 14 millones de dólares más a esta empresa Progen para que instale los motores que iban en la central, o sea, Quevedo. Aparte de los 70... Aparte, entre Progen y ATM les han dado más de 100 millones de dólares. Ahora le habrían dado 14 millones más de dólares a la empresa Progen para que supuestamente ya instalen los motores en la central Quevedo. No, esta información ellos lo manejan muy reservadamente, no quieren que nada se filtre. Me pasaban los técnicos, no se filtra una foto en donde apenas han trabajado el terreno, pero no están instalando los motores ni aquí en el Salitral ni en la central Quevedo, y resulta que ahora le han dado 14 millones de dólares más. Entonces nosotros estamos pidiendo información, porque ahí sí nos tienen que responder a un asambleísta, tienen que darle en 10 días, eso dice la ley, la información. Vamos a solicitar información para verificar que no conforme con que ya se les haya entregado más de 100 millones de dólares a las dos empresas, ATM y Progen, les hayan dado 14 millones de dólares más. Lo que ha hecho la ministra Manzano es encubrir un negocio doloso del ministro anterior. Eso es lo que ha hecho la ministra Manzano. Encubrir. ¿Cómo es posible? ¿No? Yo veo las entrevistas de la señora y me sorprendo, ¿no? Sí, me reuní con el dueño de Progen, un señor gringo, vino, parecía buena persona, ¿no? Y sí le creo, ¿no? O sea, nos roban con una sonrisa en la cara. Querido Jaime, ¿qué les pasa a estas autoridades? ¿Creen que están manejando su negocio privado que pueden quebrarlo? ¿Creen que están manejando una hacienda bananera? Ecuador se respeta. Ecuador es un país soberano, ¿no? Y luego nos mandan una carta diciendo, pues, el señor presidente, que él ha sido perseguido. Él ha sido perseguido, pobrecito, ¿no? Los ricos también lloran. Discúlpenme, yo nací en la provincia de Los Ríos, soy de Babahoyo, y conozco bien cómo trabajaban las haciendas de los señores Novoa. No pagaban ni siquiera el mínimo vital, no pagaban el seguro social, no había, dentro de sus bananeras, que son grandes, a los niños ni siquiera había escuelas para ellos. Si llega la Revolución Ciudadana y les dicen, oiga, usted tiene que inmediatamente afiliar a todos sus trabajadores, usted tiene que pagarles el mínimo vital como base. Entonces, claro, la provincia de Los Ríos es una provincia de las más pobres del país, pero los dueños de las grandes bananeras y la producción sale de mi provincia, ¿verdad? Ellos son los grandes millonarios. Entonces, no es así. Entonces, por eso hubieron multas importantes para esa empresa y ahora dicen que los han perseguido. Y ellos sufrían en Miami. Y además dice que nunca han vivido del Estado, ¿no? Hay que preguntarle si la tía, con ese contrato de alimentación escolar para los niños, no es un contrato también que beneficia a la tía. Y bueno, hay una serie de contratos también vinculados con el Grupo Novoa. Y los 98 millones de dólares que le deben al pueblo ecuatoriano, al Servicio de Rentas Internas, que es una deuda en firme. Ya no hay apelación. Y durante todo este tiempo, más de un año de gobierno, el señor Novoa no paga los impuestos al SRI, cuando sí le exige a todos los ecuatorianos que paguen, pero él, abusando de su poder, no paga los impuestos. Entonces, realmente a mí, leyendo esa carta, pues no, escrita en tono muy dulce, buscando cambiar de imagen, porque la imagen que dejó en la primera vuelta el señor Novoa es de un dictador, porque no pidió permiso, recuerde usted, no pidió licencia para hacer campaña. Un día la pedía, otro día no la pedía.
abusando de lo que dice la ley, lo que dice el Código de la Democracia, no respetó que la Constitución dice que si él pedía licencia tenía que encargarle a la vicepresidenta electa por el pueblo ecuatoriano, no la puso, no le permitió que asuma la presidencia y nombró dos vicepresidentas. Entonces, la imagen que deja el señor Noboa en la primera vuelta es de dictador, ¿verdad?, de prepotente. Entonces ahora quieren cambiar esa imagen de una persona que ha sido perseguida. Discúlpenme. No, aquí no se ha perseguido a nadie. Lo que se le ha dicho a las empresas del señor Noboa es, oiga, afile a sus trabajadores. Oiga, pague lo que dice la ley. ¿No? Páguele lo que corresponda. Deje algo de los recursos, de las utilidades de sus empresas en el país. No todas se las lleve del país. Eso es lo que le decía la Revolución Ciudadana y ahora, todos estos años, ellos no han pagado impuestos. Finalmente, ingeniera Sofía Espín, en otro tema. Ayer el ministro del Interior, el señor John Reinberg, dijo que el aumento de los homicidios en el país es producto de los meses que estamos viviendo, que son meses electorales. ¿Qué criterio tiene usted con esas declaraciones que ha dado el ministro del Interior, que aparentemente es producto de lo que se está viviendo por el tema electoral e indirectamente como que va diciendo que la culpa es de la Revolución Ciudadana? Ellos no salen de ese discurso de querer estigmatizar a los ciudadanos que han apoyado a la Revolución Ciudadana y han dado su voto por Luisa González. Lo hicieron los periodistas afines al gobierno nacional, diciendo que todo el que votó por Luisa González es narco, y que fue ampliamente rechazado por el pueblo ecuatoriano, hayan o no hayan votado por la Revolución Ciudadana, y que luego también fue corroborado por el presidente Noboa, ¿no? Dice, es que están siendo obligados para que voten por la señora Luisa González, y no aceptan y no permiten que el pueblo se exprese libremente, de tal manera que, por ejemplo, eso da hasta pauta de que quieran que los ciudadanos no entren con su celular a votar, cuando este es un derecho. Llevo mi celular o no, es decisión del ciudadano. Y quieren que sean los militares que nos incauten los celulares antes de entrar a votar. Entonces, no salen de ese discurso y ahora una vez más argumentan lo mismo que argumentaba el señor Noboa, ¿no? Que era un tema electoral, que era un tema de los partidos políticos. La realidad es que ellos le han mentido al pueblo ecuatoriano. Yo les decía hace un momento, dijeron que si ganaban la consulta popular, se eliminaba el problema de la inseguridad. Votamos, el pueblo ecuatoriano votó todas las preguntas que tenían que ver con seguridad, el pueblo ecuatoriano les dijo que sí y no se terminó la inseguridad. Luego nos mandaron varias leyes, que con esa aprobación de esas leyes se terminaba la inseguridad. Mintieron. Luego nos dijeron que con los 3 puntos del IVA iban a invertir todo lo que se recaudaba a seguridad y mintieron. De 1.200 millones de dólares recaudados por el IVA, ni 200 millones han invertido en seguridad. Entonces es una mentira más para encubrir el fracaso del famoso Plan Fénix que nunca existió. Estamos ante autoridades incompetentes que ahora es ciencia ficción, ¿no? Que manejan y arman videos para decir que se está haciendo algo. Manejan esto como si fuera su empresa privada particular que la pueden quebrar. Y este es un país que no está en venta. No, es una hacienda bananera. Y ojalá que el 13 de abril haya un cambio rotundo y a estas malas autoridades se las mande a la casa. Ingeniera, muchísimas gracias. A usted, mi querido Jaime. La ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.